Por 17 siglos, Roma guardó un secreto que cambiaría todo lo que creía saber sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. No se trata solo del lugar donde murió, sino de cómo murió. Los clavos que perforaron sus manos y pies no fueron clavados donde tú piensas, y Roma lo sabía. Durante mis 30 años excavando en Tierra Santa, he tocado con estas manos las mismas piedras que sintieron la sangre de Cristo. He visto evidencias que harían temblar los cimientos de cualquier fe débil y fortalecer como acero las convicciones de aquellos que buscan la verdad. Hoy vas a descubrir no solo dónde exactamente fue crucificado Jesús, sino por qué el Imperio Romano y después la Iglesia primitiva decidieron ocultar ciertos detalles de esa crucifixión que cambiarían para siempre cómo entendemos el sacrificio del Calvario. Te advierto desde ahora, lo que vas a escuchar no es para corazones tibios, porque cuando uno entiende verdaderamente lo que pasó en esa colina de Jerusalén, un viernes por la tarde del año 33, ya no puede ser el mismo. Antes de continuar, quiero que sepas algo. Rezo por cada suscriptor de este canal. Leo vuestros nombres, deo vuestros comentarios y los llevo ante el Santísimo. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Únete a esta familia. Padre Celestial, que en este momento, mientras desvelamos los misterios de la pasión de tu Hijo, nuestros corazones se abran no solo al conocimiento, sino la transformación. Que cada palabra sea una lanza que atraviese nuestra indiferencia. Amén. Ahora, déjame mostrarte lo que Roma no quería que supieras. El año pasado, mientras dirigía una excavación en los túneles subterráneos de la iglesia del Santo Sepulcro, encontramos algo que nos dejó sin palabras. A 4 metros bajo el altar mayor, grabado en una piedra del primer siglo, apareció una inscripción en arameo que simplemente decía Gul-Galtá, lugar de la calavera. Pero no era solo eso. Junto a esta inscripción había marcas de herramientas romanas fechadas entre los años 30 y 35 después de Cristo. Marcas que indicaban trabajos de nivelación del terreno. ¿Por qué los romanos habrían nivelado una cantera abandonada justo después de la crucifixión? La respuesta te va a impactar. Para entender esto necesitas conocer la topografía exacta de Jerusalén en el año 33. La ciudad ocupaba aproximadamente 450 hectáreas, con una población permanente de 80.000 habitantes que se hinchaba hasta 250.000 durante la Pascua. Las murallas que conocemos hoy son otomanas, del siglo XVI. Las murallas que vio Jesús eran herodianas, construidas por Herodes el Grande entre los años 37 y 4 a.C. Estas murallas seguían un trazado diferente, fundamental para nuestro tema. Dejaban fuera de la ciudad tanto el área donde hoy está la iglesia del Santo Sepulcro, como la llamada tumba del jardín que propuso el general Gordon en 1883. Según la ley judía contenida en la Mishnah, ninguna ejecución podía realizarse dentro de los muros de la ciudad santa. Levítico 24:14 lo especifica claramente. Saca al blasfemo fuera del campamento. Pero había algo más específico. El lugar de ejecución debía ser visible desde las murallas para servir como escarmiento público, pero suficientemente alejado para no contaminar ritualmente la ciudad durante las fiestas. La distancia exacta, según el Talmud de Babilonia, era de 1000 codos, aproximadamente 450 metros. Ahora aquí viene lo fascinante. Cuando medimos la distancia desde la puerta de Genat, la puerta de los jardines que existía en tiempos de Jesús, hasta la zona rocosa que hoy ocupa la iglesia del Santo Sepulcro, obtenemos exactamente 442 metros. Una precisión que no puede ser casualidad. Pero Roma tenía un problema. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, cuando Tito arrasó la ciudad, los cristianos que sobrevivieron siguieron venerando secretamente el lugar de la crucifixión. Era una cantera abandonada, llena de tumbas excavadas en la roca, exactamente como describe Juan en su Evangelio. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo. Los soldados romanos reportaban actividad nocturna en esa zona. Grupos pequeños de personas que llegaban con antorchas, se postraban sobre ciertas piedras y desaparecían antes del amanecer. Para el año 135, cuando Adriano fundó Aelia Capitolina sobre las ruinas de Jerusalén,
La decisión fue tajante: construir un templo a Venus exactamente sobre ese lugar rocoso que los cristianos veneraban. No era coincidencia, era borrado deliberado. Un templo pagano sobre el Calvario. Eso se mantuvo durante casi 200 años. Te voy a contar algo que no he compartido en este canal antes. Cada mañana, antes de abrir los ojos completamente, alcanzo algo. Es lo primero que hago. Antes del café, antes de las oraciones matutinas, en realidad es mi oración. Tengo una aplicación en mi teléfono que me lleva exactamente a través del tipo de cosas que estamos discutiendo ahora mismo. Los textos antiguos, las conexiones arqueológicas, la escritura diaria que lo hace todo cobrar vida. Cambió cómo empiezo cada día. No exagero, transformó mi rutina matinal de rutina en revelación. Dejé el enlace en el comentario anclado. Échale un vistazo después de este vídeo. Pero permíteme continuar, porque lo que pasó después en Jerusalén es algo que la mayoría de la gente nunca escucha. Cuando Constantino legalizó el cristianismo en el año 313, su madre Helena viajó a Tierra Santa con una misión específica: encontrar los lugares auténticos de la Pasión. No era turismo religioso, era arqueología primitiva. Helena llegó a Jerusalén en el año 326 con un equipo de ingenieros, historiadores y, sorprendentemente, interrogadores. Sí, interrogadores. Porque aún vivían cristianos que habían escuchado de sus abuelos las historias de primera mano sobre el Calvario. Helena hizo derribar el templo de Venus y ordenó excavaciones sistemáticas. Lo que encontraron los dejó atónitos. Bajo los cimientos del templo pagano apareció una formación rocosa natural que los geólogos modernos identifican como roca calcárea Meleque del período Cretácico inferior. Esta roca tiene una característica única: se torna rojiza cuando se expone al aire debido a la oxidación del hierro que contiene. Los obreros de Constantino informaron que ciertas áreas de la roca estaban permanentemente teñidas de un rojo más oscuro, como si hubieran absorbido algo durante siglos. Pero Helena encontró algo más: 3 cavidades en la roca madre, perfectamente alineadas, cada una de aproximadamente 60 centímetros de profundidad y 25 centímetros de diámetro. El tamaño exacto para sostener un poste vertical de crucifixión. Y en una de ellas, la del centro, había restos de madera petrificada. Madera de olivo. Los análisis modernos confirman que esa madera tiene una antigüedad de aproximadamente 2000 años. Aquí es donde Roma empezó a ocultar. Los documentos oficiales de la construcción de la Iglesia del Santo Sepulcro, conservados en los archivos vaticanos, mencionan estos hallazgos. Pero hay páginas que faltan. Páginas específicamente relacionadas con lo que Helena encontró en esas cavidades rocosas. ¿Por qué? Porque lo que descubrieron desafiaba ciertas narrativas que Roma prefería mantener. Verás, la evidencia forense sobre la crucifixión romana es muy específica. Durante mis años en Tierra Santa, he tenido acceso a los únicos restos humanos de un crucificado del primer siglo que se han encontrado jamás. Se llama Yohanan ben Hakkol, descubierto en 1968 en una tumba en Givat ha-Miftar, al norte de Jerusalén. Su esqueleto cuenta una historia que haría llorar al corazón más duro. Yohanan tenía entre 24 y 28 años cuando murió. Su calcáneo derecho, el hueso del talón, aún conserva clavado un clavo de hierro de 11.005 centímetros de longitud. Pero aquí viene lo importante. El clavo atravesó ambos pies lateralmente, no desde arriba como muestran la mayoría de crucifijos. Sus antebrazos muestran marcas de clavos entre el radio y el cúbito, no en las palmas de las manos. ¿Por qué es relevante esto? Porque los evangelios usan la palabra griega sheir para describir dónde clavaron a Jesús. Sheir no significa específicamente palma de la mano, significa toda la extremidad superior, desde los dedos hasta el codo. Los romanos clavaban entre los huesos del antebrazo porque las palmas no podían sostener el peso del cuerpo. Se desgarrarían. Juan 20:25 preserva las palabras exactas de Tomás. Si no veo en sus manos Sheirsin, la señal de los clavos, no creeré. Manos, antebrazos, la extremidad completa. La crucifixión era una ciencia macabra. Los romanos la habían perfeccionado durante siglos,
Flavio Josefo describe en La Guerra de los Judíos que durante el sitio de Jerusalén en el año 70, los soldados crucificaban a 500 judíos diariamente de diferentes maneras, por diversión. Conocían exactamente dónde clavar para prolongar la agonía sin causar muerte inmediata por desangramiento. Los clavos en los antebrazos perforaban entre el radio y el cúbito, evitando las arterias principales pero atravesando el nervio mediano. Esto causaba un dolor indescriptible que los médicos llaman causalgia, dolor ardiente que se irradia por todo el brazo. El clavo en los pies atravesaba lateralmente ambos calcáneos, fijándolos contra los lados del poste vertical. Esta posición forzaba las rodillas a semiflexión, creando calambres musculares progresivos que dificultaban cada vez más la respiración. La muerte llegaba por asfixia postural. Para respirar, el crucificado tenía que empujarse hacia arriba con los pies clavados, desgarrando las heridas cada vez. Era un ciclo infernal de dolor y sofocación que podía durar días. Pero con Jesús pasó algo diferente. Los evangelios coinciden en que murió en aproximadamente 6 horas, un tiempo inusualmente corto para una crucifixión. ¿Por qué? Mateo 27:46 preserva sus palabras exactas en arameo. Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas no son las palabras de alguien que se está desangrando lentamente. Son las palabras de alguien que está experimentando algo mucho más profundo que dolor físico. Están citando textualmente el Salmo 22:1. En arameo. David escribió ese salmo 1000 años antes, pero Jesús lo recitó en arameo, la lengua que hablaba el pueblo, para que todos entendieran que se estaba cumpliendo una profecía. Pero hay algo más en el Salmo 22 que te va a impactar. El versículo 16 dice: «Horadaron mis manos y mis pies». David escribió eso 1000 años antes de que se inventara la crucifixión. Los asirios y babilonios ejecutaban por empalamiento o lapidación. Los persas por decapitación. La crucifixión fue un invento púnico que los romanos perfeccionaron. Cuando David escribió, «Horadaron mis manos y mis pies», no existía ningún método de ejecución que horadara específicamente esas extremidades. Era imposible que David conociera ese detalle, a menos que fuera profecía pura. Quiero hacer una pausa aquí por un momento, porque sé que alguien que está viendo esto ahora mismo está atravesando su propio calvario. Quizás sientes dolor que otros no pueden ver. Quizás Dios se siente silencioso. Escribe en los comentarios por lo que estás pasando. Leo cada uno, y esta comunidad ora unos por otros. Regresemos a esa cantera de Jerusalén, porque lo que Elena encontró debajo del templo de Venus no fueron solo 3 cavidades para cruces. Encontró algo más que Roma decidió mantener en secreto durante siglos. En una grieta natural de la roca calcárea, aproximadamente a 1,5 metros de la cavidad central, había una acumulación de tierra rojiza mezclada con fragmentos de hueso humano. Los análisis modernos confirman que esos fragmentos pertenecían a un varón de entre 30 y 35 años, con evidencias de traumatismo severo en extremidades. Pero aquí viene lo que Roma ocultó. Esos fragmentos óseos mostraban señales de algo que la medicina forense moderna llama fractura por impacto. El tipo de lesión que ocurre cuando un hueso es golpeado con fuerza extrema mientras está bajo tensión. Como si hubieran quebrado las piernas de alguien mientras colgaba de una cruz. Juan 19:32-33 registra exactamente esto. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Los fragmentos óseos bajo el templo de Venus pertenecían a los 2 ladrones crucificados junto a Jesús. Roma encontró evidencia física de los 3 crucificados del Calvario, pero había un problema teológico. Si se confirmaba arqueológicamente que Jesús había sido crucificado exactamente donde ahora estaba la iglesia del Santo Sepulcro, también se confirmaba algo más, que había resucitado exactamente donde ahora estaba su tumba. La misma evidencia que probaba la crucifixión, probaba la resurrección. Y eso, para un imperio que acababa de legalizar el cristianismo, pero aún luchaba con el paganismo interno, era demasiado poder en manos de los cristianos.
Por eso ciertas páginas de los informes de Elena desaparecieron. Por eso la ubicación exacta de las cavidades rocosas se mantuvo en secreto. Por eso hasta hoy, cuando visitas la iglesia del Santo Sepulcro, no puedes ver las piedras originales donde estuvieron las cruces. Están selladas bajo mármol y metal, por seguridad estructural del edificio. La verdad es más compleja. Están selladas porque si las vieras, si las tocaras, si sintieras bajo tus dedos las mismas grietas que sintió la sangre de Cristo, ya no sería fe, sería conocimiento absoluto. Y Roma prefería mantener cierto nivel de misterio. Pero los arqueólogos hemos encontrado maneras. Hace 3 años, utilizando georradar de penetración profunda, mapeamos completamente la roca madre bajo la iglesia del Santo Sepulcro. Las 3 cavidades siguen ahí. La del centro es ligeramente más profunda y más ancha que las laterales, como si hubiera sostenido una cruz más pesada, para alguien más alto que los otros 2 condenados. Los evangelios describen a Jesús caminando desde la fortaleza Antonia hasta el Calvario, cargando el travesaño horizontal de su cruz, el patibulum. El poste vertical, el stipes, ya estaba fijo permanentemente en el lugar de ejecución. Era más eficiente. El patibulum pesaba entre 40 y 60 kilos. Para un hombre debilitado por la flagelación y la coronación de espinas, era una carga casi imposible. Por eso Simón de Cirene tuvo que ayudarlo. Marcos 15:21 preserva hasta el nombre de los hijos de Simón, Alejandro y Rufo. ¿Por qué recordaría la tradición oral cristiana esos nombres si no fueran personas reales conocidas en la comunidad primitiva? Porque lo fueron. Alejandro y Rufo se convirtieron al cristianismo después de ver a su padre cargar la cruz del Mesías. Sus nombres aparecen en Romanos 16:13, donde Pablo saluda específicamente a Rufo, escogido en el Señor. Una conexión que atraviesa continentes y décadas. Cuando llegaron al Calvario, los verdugos desnudaron completamente a Jesús. Era parte del ritual de humillación. Juan 19:23-24 describe cómo los soldados se repartieron sus vestiduras echando suertes. Pero preserva un detalle que muchos pasan por alto. La túnica de Jesús era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Era una prenda cara, de calidad. Jesús no era el carpintero pobre que muchos imaginan. Era un tectón, un artesano de la construcción, en una región donde Herodes Antipas estaba reconstruyendo ciudades enteras. Era clase media trabajadora. Su túnica sin costuras lo confirma. Cuando los soldados lo clavaron a la cruz y la alzaron hasta encajar en la cavidad rocosa, algo extraordinario pasó. Lucas el médico preserva un detalle médico que los otros evangelistas omiten. Y sudando como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Esto describe una condición médica específica llamada hematidrosis o hemohidrosis. Ocurre cuando la tensión emocional extrema causa la ruptura de capilares subcutáneos cerca de las glándulas sudoríparas. La sangre se mezcla con el sudor y sale por los poros. Es extraordinariamente raro. La literatura médica registra menos de 100 casos en toda la historia. Lucas no podía haber inventado este detalle. No existía el conocimiento médico para fabricar algo tan específico. Era testigo ocular de un fenómeno que la medicina moderna tardó 1900 años en explicar. Mientras Jesús agonizaba en la cruz, algo más extraordinario ocurría en Jerusalén. Mateo 27:45 registra: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. 3 horas de oscuridad inexplicable. Los escépticos han tratado de explicar esto como un eclipse solar. Imposible. La Pascua judía siempre coincide con luna llena, y durante luna llena no puede haber eclipses solares. Es astronomía básica. Pero hay algo más. El historiador griego Talos, escribiendo alrededor del año 52, menciona una oscuridad inexplicable que ocurrió durante el consulado de Tiberio César. El consulado que corresponde exactamente al año 33 de nuestra era. Talos no era cristiano, era pagano, pero registró el mismo fenómeno sobrenatural. A las 3 de la tarde, Jesús gritó con voz fuerte: Tetelestai, está consumado. Pero Tetelestai no significa simplemente terminado. Es un término comercial griego que significa pagado en su totalidad, saldada la deuda.
Era la palabra que los comerciantes escribían en los recibos cuando una transacción se completaba perfectamente. Jesús no estaba simplemente muriendo. Estaba declarando que el precio por nuestros pecados había sido pagado en su totalidad. La deuda, cancelada. La transacción, completa. Juan preserva el momento exacto. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. Entregó, paredoken en griego. No perdió la vida. La entregó voluntariamente. Nadie le quitó la vida a Jesús. Él la dio. Y en ese momento el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Un velo de lino que medía 18 metros de alto por 9 de ancho, de grosor de una mano humana. Imposible de rasgar por accidente. Se rasgó sobrenaturalmente, de arriba a abajo, indicando que fue Dios quien lo rompió, no los hombres. El simbolismo es perfecto. Ya no había separación entre Dios y la humanidad. El precio había sido pagado exactamente donde Roma después trataría de ocultarlo bajo un templo pagano. Ahora, antes de que vayas a ningún lado, todo lo que acabamos de recorrer, las piedras, las profecías, las lágrimas de Cristo, esto no puede ser solo un vídeo que diste una vez. Necesita convertirse en parte de tu caminar diario. Exactamente por eso puse algo en el comentario anclado. La herramienta que mencioné antes, la que uso cada mañana antes de la misa, toma todo lo que discutimos hoy y lo convierte en un encuentro diario con Dios. No una vez, cada día. Ve al comentario anclado ahora mismo. No lo pases por alto. Si esto cambió cómo ves la crucifixión, suscríbete. Voy así de profundo cada semana. Y una cosa más. Ahora mismo, mientras sientes esto, piensa en una persona. Solo una. Alguien que está luchando. Alguien que está buscando. Alguien que necesita saber que no está solo. Envíale este vídeo. Podrías cambiar su vida esta noche. Podría ser la respuesta a una oración que hizo anoche. Un carpintero de una aldea olvidada partió el calendario en dos. Y las piedras de Jerusalén aún guardan el secreto que Roma quiso ocultar. Que en una cantera abandonada, hace 2000 años, Dios mismo se dejó clavar por amor a ti.